Saludos todas, todos y todes. Aquí estamos en el podcast de la GECO. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el salario mínimo en Puerto Rico. El salario mínimo ha sido un tema caliente recientemente y vamos a estar discutiendo aquí con uno de los expertos en el tema. Sería el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Yari Ríos, también perteneciente, ¿verdad? Economista representando los intereses de los trabajadores en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Y con nosotros también está Ficotón, que está aquí presente, también parte de la GECO, la Juventud Ecosocialista. Y mi nombre es Ricardo Hernández, también perteneciente, miembro de la GECO. Entonces, Yari, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿No? Y gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de conversar sobre este importante tema, sobre todo para la juventud. Sí, sí, es un tema que evidentemente a la juventud pues, nos impacta bastante en Puerto Rico, alrededor de en verdad, todo el mundo. Y lo estábamos dialogando. El detalle de que pues, no hay mucho conocimiento sobre la historia del salario mínimo en Puerto Rico y pues cómo llegamos a donde estamos aquí, ¿verdad? Ese contexto histórico es bien importante y pues se ve, ¿verdad? La discusión pública carece un poco de ese entendimiento. Sí, primero plantear que el salario mínimo es una reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras que se organizaron hace muchas décadas atrás, ¿verdad? Eh, para garantizar que la remuneración que ellos recibían por el trabajo que realizaban, pues fuera suficiente para satisfacer unas necesidades básicas, tener techo, tener alimento, ¿verdad? Eh, y fue necesario que los trabajadores y las trabajadoras se organizaran porque evidentemente lo que le pagaban hace mucho tiempo no era suficiente para poder vivir. Así que la figura, digamos, del salario mínimo es un logro, ¿verdad? De los trabajadores y las trabajadoras organizados. En el caso de Puerto Rico, al tener una relación colonial con Estados Unidos, digamos, la primera ley que aborda el tema del salario mínimo es una ley del gobierno de Estados Unidos que se llama la Fair Labor Standard Act y se aprueba en el 1938 en el contexto de la Gran Depresión en Estados Unidos y de las políticas neotratistas que se estaban desarrollando en aquella época. En esa coyuntura, pocos años después, en el 1941, el gobierno de Puerto Rico crea esta entidad que se llama la Junta de Salario Mínimo, que estaba encargada de establecer los salarios mínimos por industria. Esas juntas de salario mínimo existieron desde el año que se crearon en 1941 hasta el 1998, que se eliminaron esas juntas de salario mínimo, porque en las décadas del 90, cuando ya estaba, digamos, eh, toda esa ola que incidía en la elaboración de políticas públicas desde la perspectiva neoliberal, pues se decide adoptar en el caso de Puerto Rico que el salario mínimo existente fuera equivalente al salario mínimo federal. Así que eso provoca que desde 1998 hasta el 2021, cuando está en vigor esa política donde que el salario mínimo de Puerto Rico fuera el salario mínimo federal, aumente el salario mínimo en una sola ocasión en casi 25 años. Claro, es importante también destacar y señalar que uno de los argumentos que se utilizó en aquel momento y que estaba sostenido en la evidencia para justificar o para establecer como política pública que el salario mínimo federal fuera el salario mínimo vigente en Puerto Rico, es que por lo general el salario mínimo federal era mayor que en muchas de las industrias que habían en Puerto Rico, pero pasaron casi un cuarto de siglo, casi 25 años, donde solamente hubo un aumento del salario mínimo que ocurrió entre el 2007 al 2009, cuando el salario mínimo aumentó de forma escalonada de 5.15 a 7.25 por hora, y que ese aumento del salario mínimo no fue producto, digamos, de la acción del gobierno de Puerto Rico, sino que fue el resultado de que el gobierno de Estados Unidos revisara el mismo. Así que esa política pública dura hasta el 2021, donde desde ese último salario pasaron más de 10 años, más de una década,
sin que se revisara el salario mínimo, mientras a la misma vez aumentaba el costo de vida, aumentaba la inflación, el poder adquisitivo se reducía y tornó necesario, junto con otros elementos, ¿verdad? Revisar esa política pública y se aprobó la ley de salario mínimo, que es la ley 47 del 2021. Así que en ese contexto, o sea, seguíamos en el 2021 con el salario del 2009 de 7.25, que en términos nominales es lo mismo, pero en términos reales, las personas, nosotros no podíamos comprar lo mismo que comprábamos antes. Y en ese contexto, pues se da esta iniciativa de crear una política pública que se da con la aprobación de la ley del salario mínimo de Puerto Rico, la ley 47. También se da dentro de un contexto en donde se dan protestas luego de la pandemia, ¿verdad? Que había muchas personas con malestar porque no tenían los recursos necesarios para poder tener una calidad de vida como lo tenían antes. ¿Cómo entonces se da ese proceso de la aprobación de la ley 47, la ley del salario mínimo de Puerto Rico, y cómo está compuesta? ¿Quiénes la componen? Sí, bueno, en términos de la discusión sobre que se dio en torno a la necesidad de aumentar el salario mínimo, como bien señalas, ¿verdad? Habían varios factores que estaban ocurriendo. Uno era que los salarios no aumentaban, pero los precios de los bienes y servicios se aumentaban, así que, como bien señalas, el poder adquisitivo se reduce. Para ponerlo de manera simple, las familias lo veían cotidianamente cuando iban al supermercado. Uno generalmente hace la misma compra en el supermercado y tiene una idea más o menos de cuánto va a costar la compra. Sin embargo, según transcurrían los años, uno veía que esa misma compra que uno hacía, ese mismo carrito del supermercado, pues uno tenía que pagar cada vez más, ¿verdad? Así que estaba ese proceso inflacionario que resonaba el poder adquisitivo. Los trabajadores y las trabajadoras se movilizaron, salieron a la calle a protestar y hubo protestas de bomberos, de maestros, de policías, de enfermeros, e incluso hubo también protestas de trabajadores por propina, que incluso la situación de ellos es todavía más precaria porque los trabajadores por propina, a diferencia de la mayor cantidad de los trabajadores y trabajadoras en el sector privado, no devengan el salario mínimo general, sino que se le puede pagar un subsalario mínimo que en este momento es $2.13 la hora y que está vigente desde el año 1991, es decir, que hace 35 años no se revisa ese subsalario mínimo. Así que ahí se empieza a presentar legislación para atender el tema del salario mínimo en un entorno legislativo con una representación más amplia de lo que estábamos nosotros acostumbrados en Puerto Rico, porque había representación de 5 partidos políticos, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, pero también había representación legislativa del Proyecto Dignidad y del Movimiento Victoria Ciudadana. Y se presentan un sinnúmero de proyectos de ley por diferentes sectores y el resultado es la ley 47 del 2021, que es la ley de salario mínimo. Esa ley de salario mínimo hace fundamentalmente 3 cosas. Primero, fija política pública sobre el salario mínimo y básicamente lo que dice en términos resumidos es que el salario mínimo debe ser suficiente para compensar los aumentos en el costo de vida de forma tal que ningún trabajador o trabajadora que trabaje a tiempo completo por el salario mínimo viva bajo los niveles de pobreza. El segundo elemento que hace esa ley es que realiza un aumento escalonado del salario mínimo, desde $7.25 la hora, que era el salario mínimo vigente en ese momento, que como señalamos no se había revisado en más de una década, a $10.50. Y entonces hubo un aumento a $8.50 en el 2022, a $9.50 en el 2023 y a $10.50 en el 2024. Y el tercer elemento que contiene esa ley es que crea la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo iba a ser ese mecanismo a través del cual se iba a ejecutar la política pública. La Comisión Evaluadora de Salario Mínimo no establece política pública. La Comisión Evaluadora de Salario Mínimo lo que hace es ejecutar la política pública y para esos fines se crea esa comisión de manera tal que se pueda revisar de forma periódica el salario mínimo. Cada 2 años, ¿verdad? Cada 2 años el salario mínimo general, ¿verdad? Y que no vuelva a ocurrir lo que había ocurrido antes, que es que en un periodo de casi 25 años solamente aumentó el salario mínimo en una ocasión. Y esa comisión se compuso de forma tal de que tuviese 7 miembros con representación de diferentes sectores que tienen agencias sobre el salario mínimo, donde están incluidos representación del interés público a través de la figura de la Secretaría del Trabajo,
hay representación de la academia, representación de los patronos y representación de los trabajadores. Y los patronos y los trabajadores están representados equitativamente en esa comisión. A mí me interesa también porque es parte de la narrativa que se ha traído, ¿verdad?, de las asociaciones empresariales, que parece sugerir que es la comisión la que está llevando a cabo estos aumentos de una manera que se ha quitado algún tipo de agencia a la Asamblea Legislativa. Pero, como bien dijiste, la Ley 47 del 2021 establece que evidentemente esto era un proceso escalonado que se iba a dar, ¿verdad? Y la comisión iba entonces a hacer un apéndice a eso, ¿verdad? Para ser un regulador en ese proceso, ¿correcto? Sí, varios asuntos. Primero, fíjense que esa ley 47 del 2021 lo que plantea fundamentalmente es decir, mira, este asunto de que el salario mínimo en Puerto Rico sea el salario mínimo federal no está funcionando. Pasaron 25 años, repito, con un solo aumento del salario mínimo. De hecho, en Estados Unidos la tendencia es a que los propios estados, ¿verdad? Y las Son los diferentes que... jurisdicciones, Ujú, incluso ujú. ciudades, establecen salarios mínimos de acuerdo y en función a los costos de vida que tienen en cada una de esas jurisdicciones, ¿no? Así que con esa ley 47 del 2021 fundamentalmente se está adoptando las políticas que están haciendo los diferentes en Estados Unidos con respecto al salario mínimo. En segundo lugar, se ha planteado de que si la comisión está aumentando los salarios Ujú, ujú. mínimos en Puerto Rico, pues realmente, francamente, lo que ha ocurrido hasta ahora con la ley de salario mínimo es que los aumentos salariales que se han observado han sido productos no de la comisión, han sido productos del gobierno de Puerto Rico dispuestos por ley, que Ujú. señalaba en la ley 47 del 2021 que el aumento del salario mínimo aumentara de 7.25 a 10.50 de manera automática y el único aumento que condicionaba era el aumento final a 10.50, donde el texto de la ley plantea que el salario mínimo va a ser 10.50 a menos que la comisión diga lo contrario o diga otra cosa a través de la emisión de un decreto. Ujú. La comisión no emitió ningún decreto. De hecho, si no hubiese existido comisión, el aumento del salario mínimo a 10.50 ocurría y las asociaciones empresariales que tenían, digamos, otra interpretación de la ley acudieron a los tribunales a llevar su reclamo, demandaron al gobierno de Puerto Rico, al Departamento del Trabajo y a la Comisión de Evaluadora de Salario Mínimo para solicitar que se detuviera el aumento de 10.50 y que se mantuviera vigente como salario mínimo $9.50 la hora y no les dio la razón ni el tribunal de primera instancia ni ni las otras instancias a donde se presentaron en términos judiciales, ¿no? Así que la comisión realmente ha estado trabajando, ¿verdad? Tenemos el quórum requerido por ley para Que son poder... 5 de los 7 miembros. Son 7 miembros que señala la ley y dice que para que tenga quórum hacen falta Ya, 5. Ujú. Nosotros hemos estado trabajando ininterrumpidamente desde el 2023, así que llevamos 3 años trabajando de manera ininterrumpida, eh, em, digamos, comisionando los informes a firmas de consultoría privada, pero todavía no hemos llevado a cabo un decreto, Ya. ¿verdad? No hemos Ujú, emitido un ujú, decreto, ujú. así que digamos que los salarios mínimos que existen en este momento son los que dispuso la ley. Mencionaste un elemento adicional que quería tocar, Ricardo, que es el asunto de la legitimidad democrática, Sí. que era un argumento que se estaba elaborando en la discusión pública donde decía, no, es que en este proyecto de ley que se presentó, ¿verdad? Que por eso es que estamos teniendo esta conversación, porque se presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de la Cámara 1115, Ujú. donde fundamentalmente plantea que se devuelva o que la Asamblea Legislativa retome la facultad de ejecutar la política pública sobre salario mínimo. Bueno, dice además, dice cambiar la política pública sobre salario mínimo y ejecutar la política pública, ¿verdad? Que de hecho la Asamblea Legislativa tiene todo el poder para hacerlo, ¿no? La Asamblea Legislativa y el gobierno de Puerto Rico, si así le interesan, podrían cambiar la política pública y la Asamblea Legislativa ciertamente puede retomar esa, esa facultad. Pero se ha estado argumentando que la comisión carece de legitimidad democrática y eso no es cierto. Porque la ley establece que para que se nombren los miembros de la comisión tiene que ocurrir un proceso y el proceso es el siguiente. Primero, que los sectores representados en la comisión, trabajadores, patronos, academia, recomienden a la rama ejecutiva, al gobernador o la gobernadora, 3 nombres de personas que puedan representarlos como miembros de la comisión.
y es la gobernadora o el gobernador quien entonces realiza ese nombramiento y ese nombramiento pasa luego al Senado para ser confirmado. Es decir, los miembros, primero, la ley del salario mínimo es una criatura del gobierno de Puerto Rico, la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo es creada por el gobierno de Puerto Rico y sus miembros pasan el mismo proceso de confirmación que pasan miembros de juntas, digamos, digamos, de entidades públicas, La agencia del gobierno. de las agencias del gobierno o incluso de los mismos jefes de agencias de gobierno. Exacto. Incluso yo podría plantear, o se podría plantear, que el proceso que se establece para nombrar los miembros de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo es más democrático todavía, Totalmente. porque sale de unas recomendaciones que hacen los diferentes sectores que están representados. Así que argumentar que los miembros de la comisión carecen de legitimidad democrática sería el equivalente a argumentar que los miembros de las juntas directivas de entidades públicas o que los jefes de agencia de un departamento en particular no tuviesen legitimidad democrática porque el proceso que pasamos es exactamente sí, se tendría que cuestionar la legitimidad de todo el gabinete de la gobernadora, o sea, porque así es como se nombra también y como mencioné Yari, o sea, es aún más democrático este proceso porque diferentes sectores están representados. Y me parece interesante porque esta ley se aprueba a través de una negociación que se hace con todos estos sectores que ahora parte de esos sectores patronales principalmente están tratando de quitarle legitimidad a la ley del salario mínimo de Puerto Rico con estos argumentos que sabemos que no son certeros. Y también, además del asunto de la legitimidad democrática, hay otras personas dentro de estas representaciones de sectores patronales que están abogando en contra de esta ley porque la economía de Puerto Rico ha decrecido, se ha estancado, que se han perdido empleos, se han quebrado negocios. Y sabemos que también las cifras que tenemos económicas no dicen esto, dicen todo lo contrario, que ha aumentado la economía, los empleos han aumentado, que el cierre de negocios no ha sido, o sea, en términos netos ha aumentado más la cantidad de negocios que los que han cerrado. Sí, ahí plantea varias cosas. Primero, que yo creo que son importantes atender. En primer lugar, que la ley 47 del 2021, la ley del salario mínimo, fue producto en parte del cabildeo que hicieron las asociaciones empresariales en la Asamblea Legislativa y en el gobierno de Puerto Rico en términos generales. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que se habían presentado en aquella ocasión múltiples proyectos, incluso se llegó a presentar un proyecto donde el salario mínimo en Puerto Rico iba a ser $15 la hora. Las asociaciones empresariales pusieron el grito en el cielo y dijeron $15 la hora es muy alto, además no es escalonado. Así que empezaron a cabildear en la Asamblea Legislativa por un aumento en el salario mínimo que fuera menor y que ese aumento fuera de manera escalonada. De hecho, también se presentaron proyectos donde básicamente se proponía lo que sugirió el grupo asesor del gobernador sobre el salario mínimo, un grupo que fue creado mediante una orden ejecutiva en el 2021 por el entonces gobernador Pedro Pierluisi y que su composición eran sobre 20 miembros básicamente y que la recomendación que hacían era que el salario mínimo aumentara de 7.25 a 8.50 de forma automática, pero que entonces los aumentos subsiguientes a 9.50 y a 10.50 en el 2023 y 2024 estuviesen condicionados a cumplir con unas métricas económicas que se establecía, ¿verdad?, en ese informe. Pero cuando uno veía las métricas económicas que establecieron y el comportamiento de la economía de Puerto Rico, esas métricas económicas no se cumplían desde hacía 30 años, no se cumplen desde hace 30 años. Eran imposibles. Así que era prácticamente unas condiciones muy difíciles de que se cumplieran y que el resultado neto de esa medida hubiese sido que actualmente el salario mínimo, en lugar de ser 10.50, hubiese sido 8.50, ¿no? Y entre los argumentos que elaboraban, sobre todo las asociaciones empresariales, era que si se aumentaba el salario mínimo a 10.50 iba a generar unos efectos detrimentales en la economía. De hecho, fueron los argumentos que utilizaron, o parte de los argumentos que utilizaron públicamente cuando se opusieron al aumento de 10.50 del salario mínimo en el 2024, que si hubiesen prevalecido en los tribunales, hoy el salario mínimo no hubiese sido 10.50, hubiese sido 9.50, ¿verdad? Y lo que decían fundamentalmente era lo siguiente. Decían, no, es que si se aumenta el salario mínimo a 10.50,
la economía de Puerto Rico digamos, a afectar negativamente, los negocios van a cerrar y va a aumentar el desempleo. Pero cuando uno mira los datos Nada de eso económicos, ocurrió. como bien tú señalas, Fico, los datos oficiales del gobierno de Puerto Rico y los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, uno lo que observa es que desde el 2021 hasta el presente, la economía ha crecido de manera ininterrumpida. Es decir, desde el año en que se creó la ley de salario mínimo hasta ahora, la economía ha crecido de manera ininterrumpida. El nivel de empleo ha aumentado. La tasa de participación laboral ha crecido. E incluso la tasa de pobreza se ha reducido, que estaba en 40, 41%, Está como en hasta 37 algo. 37%, más o menos. Así que evidentemente la ley de salario mínimo no es la única responsable de ese comportamiento, pero ha contribuido positivamente a que las familias puedan tener unas mejores condiciones de vida, por lo menos de lo que tenían antes, ¿verdad? O que se hubiesen tenido si el salario hubiese sido 8.50 o 9.50 la hora, como se estaba proponiendo. Y además los sectores empresariales planteaban, no, es que se va a afectar los negocios, ¿verdad? Pues lo que uno observa por los datos oficiales es que en el 2025 hay una mayor cantidad de negocios que lo que hay en el 2021. Actualmente hay sobre 50.000 negocios en Puerto Rico. Así que esto se debe fundamentalmente a que producto de ese mismo comportamiento positivo de la economía se ha podido absorber ese salario mínimo, aumenta el poder adquisitivo de las familias, hay una mayor demanda de bienes y servicios y las empresas pues entonces producen esa mayor cantidad de bienes y servicios. Así que esos elementos que ellos decían que iba a ocurrir, pues en realidad no hemos visto que hayan ocurrido en términos económicos. Sí, esto me recuerda a un dato histórico que para 1848, no sé si ustedes se recuerdan, que sucedieron muchas revoluciones en Europa, en Reino Unido, que impulsaron muchas legislaciones laborales que fueron de las primeras legislaciones laborales que se dieron a nivel histórico y a nivel también del mercado laboral. Y en Reino Unido se aprobó una ley que era la legislación para reducir la jornada laboral a 10 horas, que eso pues, automáticamente aumentaba los salarios de los trabajadores. Y muchos de los portavoces empresariales, como también están haciendo ahora los portavoces en Puerto Rico, eran muchos de ellos también economistas y amenazaban con que eso iba a destruir la economía, que se iban a perder empleos, que iban a subir los precios, que también se está argumentando ahora con la inflación, y que también iban a tener una pérdida sustancial de los mercados. Nada de eso ocurrió. Sucedió todo lo contrario en un contexto donde la economía estaba estancada. O sea, a diferencia de ahora, que por lo menos en Puerto Rico hay cierto auge en la economía, principalmente también por los fondos federales que han habido en Puerto Rico. Así que vemos que esto es algo que es una tendencia también de estos sectores que se oponen a los aumentos en los salarios. Y en Puerto Rico, por lo menos, yo no he visto en ningún momento que se haya propuesto un aumento salarial por estos sectores patronales. Todo lo contrario, siempre empujan para que se mantengan o se reduzcan. Que cuando nosotros vemos la intención real que hay detrás de todos estos argumentos es ese, ¿verdad? Seguir manteniendo sus privilegios y sus ganancias a costa de la miseria realmente de muchos trabajadores. Más de 250,000 personas se han beneficiado de esta legislación laboral que ha ayudado, como mencioné Yari, a aumentar esa cantidad de personas que ya salieron de la pobreza, que por lo menos están fuera del umbral de la pobreza. Sí, y bueno, y mencionas un dato que es importante, pero antes de retomar ese dato, bueno, vamos primero a ese dato. 250, según el informe que se comisionó por parte de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, que la firma que produjo el informe es Avexus Analytics, casi 250,000 personas se beneficiaron del aumento de salario mínimo en Puerto Rico a 10.50. Alrededor de un 30% de los trabajadores en Puerto Rico. Casi un tercio. Y en Puerto Rico, a diferencia de los estados en Estados Unidos, la proporción de trabajadores en el sector privado que devengan el salario mínimo es mucho mayor, ¿verdad? En Puerto Rico la cifra es alrededor del 30% o una tercera parte de los trabajadores del sector privado. Y lo que estamos planteando es que esta ley de salario mínimo tuvo un impacto positivo en 250,000 de personas, ¿verdad? En 250,000 de personas. Entonces quería retomar el tema de los negocios, ¿verdad? Brevemente, de cómo hoy hay una mayor cantidad de negocios de lo que había en el 2021 cuando se aprobó la ley de salario mínimo. Y quiero hacer la siguiente aclaración, ¿verdad? Ciertamente dentro del ecosistema empresarial, el sector más vulnerable, digamos, son las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en la zona central occidental
de Puerto Rico. Pero ya el gobierno de Puerto Rico ha elaborado y tiene en vigencia programas que están funcionando, o por lo menos entiendo que están funcionando, ¿verdad? Para ofrecerle apoyo a esas pequeñas y medianas empresas. Y una de las agencias principales que está encargada de ejecutar esos programas es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Tienen programas para ofrecer apoyo a las pequeñas y medianas empresas dotándoles de capital semilla. Tienen programas para ofrecerle apoyo para que adquieran maquinaria y equipo. Tienen programas de rentas preferenciales para las pequeñas y medianas empresas. Y de hecho, en el 2023 se aprobó una ley, si mal no recuerdo, es la Ley 52 del 2023, donde se establece un programa que para las pequeñas y medianas empresas de nueva creación que están en un proceso de expansión o que están operando con pérdidas, se le pague o se le reembolse hasta el 50% del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras que ellos tienen contratados a tiempo completo, ¿verdad? Así que todos esos programas están disponibles para ofrecerle ese apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Si hubiese que, digamos, crear programas adicionales, pues evidentemente eso lo tendría que tomar en consideración la Asamblea Legislativa y el gobierno de Puerto Rico. Pero una de las cosas que pienso que es importante señalar es que ciertamente en Puerto Rico es necesario ampliar la base productiva del país, ¿verdad? Y diversificar esa producción. Totalmente. Y en ese sentido, el sector privado desempeña un papel que debe tomarse en consideración, pero la operación de los negocios en el sector privado no puede estar sostenido, ¿verdad? En el hambre, en la miseria, en la pobreza de sus trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Se tienen que ofrecer buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones de empleo, porque en la medida en que se ofrecen buenas condiciones de trabajo y buenas condiciones de empleo, las familias tienen mejores condiciones de vida, resulta beneficioso para las empresas porque Aumenta la demanda los agregada. trabajadores están más contentos, son más productivos en su trabajo y además aumenta la demanda agregada. Eso fue uno de los principios, digamos, que Henry Ford utilizó Sí, los $5. a principios del siglo XX, ¿verdad? Donde aumentó el salario de sus trabajadores y los demás empresarios le decían que estaba loco y él argumentó y justificó todo esa decisión en términos económicos. Sí, yo creo que es algo también interesante que, ¿verdad? Partiendo de lo que Fico menciona sobre Inglaterra y en los discursos de las narrativas de los sectores empresariales, el mismo discurso neoliberal, ¿verdad? Que es muy afín con la escuela neoclásica de la economía, lo del el trickle down economics, es algo que evidentemente es parte del discurso de las clases empresariales, pero pues claro, es evidente porque atiende a los intereses de ellos, ¿verdad? Ellos te pueden explicar que el empleo va a aumentar, ¿verdad? Si se flexibiliza aún más el mercado, se eliminan las regulaciones del Estado. Sin embargo, pues se ha demostrado que ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Que mientras más se flexibiliza, más estamos llevando hacia la miseria y la pobreza a la población. Y muchos de los sectores y de las asociaciones empresariales lo que argumentan es que esta medida de aumento del salario mínimo son irresponsabilidades o actos irracionales económicos que no atienden la justicia social, pero queda evidenciado. O sea, si miramos la evidencia que tenemos, ¿verdad? De tanto análisis independientes y demás, y académicos, podemos ver que esas narrativas no tienen base ni evidencia. Sí, no se sustentan en los datos, evidentemente. Y además yo pienso que esta discusión que se ha dado en torno al salario mínimo en esta coyuntura actual, producto de ese proyecto de la Cámara que se presentó, el proyecto de la Cámara 1115, que lo presentó, si mal no recuerdo, el representante Roberto López del Partido Nuevo Progresista, y que busca fundamentalmente derogar la ley de salario mínimo, evidentemente eliminar la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo y con eso la posibilidad de revisarse los salarios mínimos cada 2 años. Pero ese proyecto también interesa cambiar la política pública. Y planteo esto porque en la medida en que ese proyecto tenga éxito, abre las puertas para que se elaboren o se presenten proyectos posteriores que vayan dirigidos a menoscabar las condiciones de trabajo de las familias en Puerto Rico.
Y, por ejemplo, ya en la discusión pública hemos visto columnas de opinión de portavoces del sector empresarial donde se está planteando que es necesario realizar una nueva reforma laboral y que en esa nueva reforma laboral pues se degraden todavía más los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como por ejemplo eliminando la ley 80, que es la ley del despido injustificado, y que fue un tema de controversia en el 2017 cuando se aprobó la reforma laboral del 2017, donde la Junta de Control Fiscal, que entonces estaba presidida por José Carrión III, ejerció mucha presión para que se derogara esa ley, pero no tuvo éxito, ¿verdad? La Asamblea Legislativa aprobó la reforma laboral, pero sin tocar la ley de despido injustificado. Pues la eliminación de la ley del salario mínimo abriría las puertas, ¿verdad? Para que se continuaran menoscabando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en Puerto Rico. No, y si se elimina entonces esta ley del salario mínimo de Puerto Rico, volveríamos al marco que teníamos antes, en donde hubo más de 25 años, como mencionó Yari, en donde no hubo un aumento, solamente hubo uno en el 2009 y fue automático por el gobierno federal, ni siquiera fue iniciativa propia del gobierno de Puerto Rico. Y como sabemos que ha aumentado el costo de vida, ha aumentado el nivel de precios en muchos de los artículos y bienes que se consumen por las familias puertorriqueñas trabajadoras, este aumento del salario mínimo era necesario, ni siquiera para aumentar el poder adquisitivo de las personas que trabajan en Puerto Rico, sino para mantenerlo a lo que era en el 2009. Y debemos recordar, ¿sabes? La fuerza de trabajo, igual que cualquier otra mercancía, es una mercancía que necesita tener su valor para que pueda seguir reproduciéndose. Y el valor para nosotros se define como el trabajo socialmente necesario para su producción. En el término de la fuerza de trabajo, eso significa que las personas necesitan un salario que les permita reproducirse a sí mismos y reproducir a su familia, porque las personas trabajadoras tienen familia. Y con 10.50 sabemos que casi no llega para uno poder sobrevivir como individuo. Imagínense para una familia que tiene varios hijos y también cuidan a personas mayores, es bien difícil. Así que estos argumentos de que, por ejemplo, el señor Barkin, que es el presidente del Centro Unido de Detallistas, argumenta que el principio rector debe ser el balance y la regulación natural de la oferta y la demanda en la negociación laboral. Solo cuando existan excesos reales y comprobables debe intervenir el Estado. No sé a qué se refiere con los excesos, porque realmente el que las personas tengan un salario mínimo de 10.50 no parece ser un exceso, todo lo contrario, parece ser una miseria. Así que es como si, por ejemplo, yo fuera a una cafetería a comprar un café y veo que el precio es muy alto y quiero decirle antes de comprar, mira, bájenme el precio, porque para mí eso no es un exceso. Yo prefiero que sea más barato para yo poder comprarlo. ¿Sabes? La fuerza de trabajo también necesita reclamar su valor. Así que por ese lado sabemos que esas políticas neoliberales, como ya se ha mencionado, lo que han hecho es crear más desigualdad de ingresos y desigualdad a nivel social que repercuta en muchos malestares en nuestra sociedad. Sí, es que incluso Barkin Tres Palitos también hace otras menciones similares, como si hay un desequilibrio en cuanto a las clases sociales, ¿verdad? Y los sectores económicos, sugiriendo de que pues, la clase trabajadora se está viendo, ¿verdad? Está imponiéndose sobre los intereses empresariales, y que necesita haber un equilibrio entre estas dos clases. Y yo creo que eso es un punto importante porque el argumento precisamente es que la única manera de conseguir ese equilibrio, irónicamente, es quitándole más derechos laborales, controlando aún más la vida de las clases trabajadoras. Evidentemente sabemos que esto no es un equilibrio, continuaría siendo un desequilibrio de clases donde el capital se va a imponer, ¿verdad?, sobre los intereses de los trabajadores. Y Yari. Sí, no, y hay un planteamiento que el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín, realiza en una columna de opinión, que creo que fue la que estaba citando, Fico, que habla sobre los problemas estructurales de la economía de Puerto Rico. Y ciertamente existen unos problemas estructurales de la economía de Puerto Rico, y yo creo que eso es un consenso generalizado que hay entre, digamos, el gremio de los economistas, ¿no? Y él plantea que antes de que hayan aumentos de salario mínimo adicionales, ¿verdad? Pues entonces se tienen que atender esos problemas estructurales. Desde mi perspectiva, se puede mascar chicle y caminar a la vez, ¿verdad? Ahorita Fico comentaba
que el aumento del salario mínimo a 10.50 fundamentalmente lo que hacía era restituir el poder de compra que tenía una persona que devengaba el salario mínimo de 7.25 en el 2009. De hecho, según los estudios que hizo Avexus Analytics, el salario mínimo que estaba vigente a finales de la década de los 70, principios de la década de los 80, tenía un mayor poder adquisitivo que el salario mínimo de 10.50 en el 2024. Es decir, si desde la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo hubiésemos querido emitir un decreto, ¿verdad?, para restituir el poder de compra que tenían los trabajadores y las trabajadoras 40 años antes, en la década del 80, hubiésemos emitido un decreto para que el salario mínimo fuera, no 10.50, para que fuera $13, 20 centavos la hora, ¿verdad? Así que fundamentalmente lo que se hizo es que se restituyera el poder de compra del 2009. Entonces, el planteamiento que yo hago es el siguiente, ¿no? Tienes una ley de salario mínimo, tienes la política pública que se establece con esa ley, que ningún trabajador o trabajadora que gane el salario mínimo viva por debajo del nivel de pobreza. Tienes el vehículo para poder ejecutar esa ley a través de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo que dicta que se haga una revisión cada 2 años. Pues ya tú tienes esa pieza de rompecabezas puesta. Los problemas estructurales son las demás piezas de rompecabezas que tenemos que atender. Total. Y entonces pues los vamos atendiendo mientras se va garantizando buenas condiciones de trabajo y buenas condiciones de vida para las familias en Puerto Rico, ¿verdad? Así que no son mutuamente excluyentes atender los problemas estructurales de la economía del país con que los trabajadores y las trabajadoras pues tengan buenas condiciones de trabajo y por lo tanto buenas condiciones de vida. De hecho, el proyecto de la Cámara lo que plantea es que las revisiones no se hagan cada 2 años, es que las revisiones se hagan cada 4 años por la Asamblea Legislativa en lugar de la Comisión, donde la Asamblea Legislativa primero tiene miles de asuntos que atender durante un cuatrenio. La Comisión se dedica única y exclusivamente a atender el tema del salario mínimo, tiene una composición diversa con representantes de los diferentes sectores y además tiene el peritaje económico para poder tomar esa decisión de manera científica. Las decisiones que se toman en esa comisión no son de manera arbitraria, no son de forma caprichosa. La decisión, por ejemplo, la determinación de no actuar con respecto al 10.50, ¿verdad?, de no emitir un decreto, fue fundamentado en datos empíricos, en análisis científicos que se hicieron. Para eso están los economistas en esa comisión. Así que, derogar la ley del salario mínimo sería fundamentalmente regresar al pasado y sería un retroceso para el país y las familias trabajadoras. Totalmente. Yo creo que también un punto importante que quizás fue de los temas que tocamos anteriormente, pero para traerlo rápidamente, es el hecho de que pues, la comisión es multisectorial, trabaja, ¿verdad?, del análisis científico, y incorpora pues distintas perspectivas. Y esto es precisamente lo que quiere atacar las asociaciones empresariales en Puerto Rico. Sin embargo, las asociaciones empresariales del país no titubean cuando intentan buscar sus intereses en instituciones autoritarias como la Junta de Control Fiscal, para poder hacer valer sus intereses. Y la Junta de Control Fiscal es bien evidentemente parcializada hacia el sector empresarial y a los intereses del capital. Por ende, cuando está el discurso de que se está abandonando, por ejemplo, la democracia junto con la comisión, pues evidentemente pues una visión bastante miope, porque sabemos que por el otro lado las asociaciones empresariales intentan también limitar los derechos laborales utilizando esas instituciones impuestas por el Congreso de los Estados Unidos, que fue a través de la ley promesa. Y también esta ley, o sea, yo pienso que pudiéramos decir que no es perfecta, ¿verdad? Porque no cobija a todos los empleados de Puerto Rico. Totalmente. Esto es solamente al sector privado, los empleados no exentos, que caen fuera ahí por lo que es el gobierno, lo que son los empleados que cobran por propina, sector agrícola y menos que también. Así que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero eliminarlas no es el paso hacia adelante, es un paso hacia detrás. Sí, y gracias por traer ese comentario sobre los diferentes sectores, porque esta ley de salario mínimo aplica única y exclusivamente al sector privado, a los trabajadores del sector privado. De hecho, nosotros hemos visto en la discusión pública y noticias de prensa donde trabajadores de agencias públicas se han tenido que movilizar, ¿verdad?, y organizar para exigir que mínimamente se le pague el mínimo, porque están cobrando salarios por debajo
del mínimo. Y la comisión, digamos, tiene facultad para revisar el salario mínimo de los empleados no exentos, que es lo que nosotros conocemos como el salario mínimo general, que actualmente es 10.50, tiene facultad para revisar el salario mínimo de los empleados exentos, que el salario mínimo de los empleados exentos no se revisa desde el 2004. Yeah. Han pasado más de 20 años sin que se revise el salario mínimo de los empleados exentos. Cada vez que el gobierno de Estados Unidos emite digamos, un anuncio, un decreto de que el salario mínimo de los empleados exentos va a aumentar, desde el 2004 para acá, el gobierno de Puerto Rico ha pedido que se le exima de la aplicación de ese aumento al país, ¿verdad? Además de los empleados no exentos y empleados exentos, la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo también tiene facultad para revisar los salarios mínimos o el subsalario mínimo de los empleados agrícolas, que también devengan un salario mínimo inferior al salario mínimo general, y el salario mínimo de los trabajadores por propina, que como señalé, el subsalario mínimo de los trabajadores por propina, que también está por debajo del salario mínimo general, no se revisa desde 1991. Desde 1991, el subsalario mínimo de los empleados por propina es $2.13 la hora, que en aquel momento era el 50% del salario mínimo vigente, que era $4.25, pero en la medida que ha aumentado el salario mínimo general no se ha revisado ese subsalario mínimo. Por eso es que, por ejemplo, cuando usted va a un restaurante en tiempos recientes, luego del aumento del salario mínimo a 10.50, usted ve que han reprogramado las máquinas para la propina y ya no le cobran el 15% de la propina, le cobran el 18 el 20, el 22% de la propina, porque la ley establece que esos trabajadores por propina, si no completan el salario mínimo vigente con las propinas, es el patrono el que tiene que sacar dinero de su bolsillo para pagarle ese salario completo. Y para evitar eso, para evitar sacar dinero de su bolsillo, pues ¿qué hacen? Suben la propina para que entonces ya no pagues el 15% de propina, pagues el 18, el 20 o el 22% de la propina. Muy bien. Iba también a mencionar importante, Yari, el grupo de investigación sobre Puerto Rico publicó un libro sobre la ley del salario. ¿Tú tienes el libro por ahí? Se me cayó. Se te cayó. Yo lo tengo aquí presente, discúlpenme. Está mordido por mi perro, pero la ley del salario mínimo de Puerto Rico, su necesidad y las amenazas que enfrenta. Y Yari, este libro está disponible para la compra. Está disponible en alguna biblioteca o librería, perdóname. Sí, el grupo de investigación sobre Puerto Rico hizo, digamos, se comunicó con diferentes librerías del país. Está disponible, según me ha informado el grupo de investigación, en la librería El Candil, en la librería El Candil en Ponce, la librería Laberinto en el Viejo San Juan, Casa Norberto en Plaza Las Américas y la librería Norberto González en Río Piedras. Okay. Entonces, esos son los principales lugares donde se puede, por lo menos según tengo informado, tener acceso a ese libro. El libro es fundamentalmente el resultado de la discusión pública que se ha dado con respecto al salario mínimo en los últimos años, digamos, desde el 2021 para acá. Y me parece que pues tiene una pertinencia en esta coyuntura actual, con toda la discusión que se ha generado sobre el salario mínimo con este proyecto de la Cámara, el proyecto de la Cámara 1115 que presentó el representante Roberto López del Partido Nuevo Progresista para eliminar la ley de salario mínimo. Y totalmente, yo creo que es una buena alternativa también, además de, ¿verdad? Pues en las redes sociales y en los medios se escucha mucho la participación de los sectores empresariales acerca de esto. Y yo creo que es bien importante pues también saber ¿verdad? El contexto tanto histórico y evidencia acerca del impacto del salario mínimo y los distintos discursos que se han dado. Y esto está muy bien documentado en este libro. Así que dense la vuelta y intenten buscarlo porque la verdad es que es muy, muy importante. Fico, algo... No, de acuerdo, el libro lo leí, está buenísimo. Documenta mucho de lo que fue el proceso de negociación y también documenta lo que fue el proceso histórico desde cuando se da la primera legislación laboral en términos federales y también en Puerto Rico.
y de cómo se ha ido intentando para eliminar esa ley que regula el salario mínimo en Puerto Rico, así que es muy importante tener eso presente dentro de este contexto que estamos viviendo. Así Y lo que se presenta en el libro está, digamos, o sea, todo el análisis está fundamentado en evidencia, en informes que son públicos, informes oficiales públicos del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Puerto Rico, en notas de prensa, en informes, en el estudio de Avexus Analytics. En el estudio de También. Avexus Analytics, en estudios que hicieron también, que comisionan las asociaciones empresariales, y todo está debidamente documentado. Al final pueden encontrar la bibliografía que se utilizó para propósitos del análisis correspondiente, así que me parece, no sé, que puede ser el interés que haga una aportación en esta discusión. Por ende, mi gente, es bien importante estar, ¿verdad?, en cuanto a discutiendo este tema, enterándonos sobre lo que está sucediendo, porque pues los intereses de la clase trabajadora se ven constantemente bajo ataque, y es importante pues que también nosotros nos metamos en la discusión, ¿verdad? Y pues lo que toca es movilizarse, organizarse para proteger nuestros intereses y continuar expandiendo, ¿verdad?, esos derechos. Y Yari, te quiero dar las gracias de parte de la GECO por participar aquí, por encontrarte con nosotros y discutir este tema que es tan importante. No, gracias a ustedes, gracias Ricardo, gracias Fico, gracias a Brian allá en el apoyo técnico, por la oportunidad de conversar con ustedes, a la GECO, ¿verdad? Yo estoy yendo a todos los espacios donde me están invitando para poder dialogar sobre este tema, pues porque yo creo que me parece que es importante que las personas estén bien informadas ante tanta desinformación que está circulando. Así que le agradezco a ustedes la oportunidad. Gracias a ti. Muchas gracias. Este es el podcast de la GECO y nos vemos en la próxima.